Bienvenidos a Economía en Breve número 173, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos esta semana con la marcha de los mercados financieros, que fue bastante positiva en lo general, como pueden ver en nuestra gráfica usual de mercados accionarios, donde nuestro promedio simple de 10 índices ganó 3.3% en la semana. Nuestro mercado accionario en México mostró movimientos bastante pronunciados, como pueden ver aquí en esta gráfica, pero terminó con una ganancia apenas marginal de 0.3%. El peso mexicano tuvo una muy buena semana al ganar 5% frente al dólar de Estados Unidos, terminando en 22.74 pesos por dólar en el mercado interbancario. Pasando al entorno global, las tensiones entre Estados Unidos y China han seguido aumentando luego de que el presidente Trump los culpara por lo que está ocurriendo con la pandemia. Uno de los riesgos más relevantes para las economías más grandes del mundo es que, como consecuencia de repartirse la culpa por parte de los líderes políticos, se propicie un proceso de desglobalización, es decir, que las cadenas de producción actuales se rompan y se tengan que crear nuevas cadenas más locales. Esto produciría costos extraordinarios para muchas empresas, una reducción dramática en el tamaño de los mercados potenciales, menores escalas y mayores costos de producción que repercutirían en mayores precios para los consumidores, afectando negativamente el poder de compra y su nivel de bienestar. Para que las economías más grandes del mundo logren una reactivación más rápida y efectiva luego de la pandemia, lo que se requiere es de una mayor cooperación global, lo que implica abandonar el juego de las culpas y el proteccionismo y restablecer la confianza, reconstruir las cadenas de suministro actuales. Actualmente seguimos en la fase más aguda de la disrupción económica propiciada por las medidas para prevenir la expansión del contagio del COVID-19 y todavía no sabemos hasta dónde llegará el daño sobre la economía. Los bancos centrales y gobiernos del mundo están tratando de mantener la estabilidad financiera hasta el momento con éxito, pero una vez superado el aislamiento, el siguiente paso será mantener el orden en el duro proceso de quiebras de empresas y más adelante habrá que reactivar el crecimiento en un entorno de alto endeudamiento público y es en ese momento donde la cooperación internacional será fundamental. Ojalá que los líderes mundiales estén a la altura. Otra noticia que me llamó la atención en estos tiempos inéditos que vivimos es que el gobierno del Reino Unido emitió bonos con tasas de interés negativas, lo que quiere decir que los inversionistas obtendrán menos dinero del que pagaron por esos bonos, lo que resulta sumamente extraño y hasta bizarro, diría yo. Sin embargo, el éxito de la colocación nos revela mucho del mundo financiero que vivimos, donde hay pocos instrumentos para estacionar grandes cantidades de dinero y los inversionistas están dispuestos a pagar por ello. En la semana se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y algo que me llamó la atención es la importancia que tiene en la discusión el tema de los riesgos a la estabilidad financiera, señalándose riesgos para bancos e instituciones financieras debido a los altos niveles de endeudamiento entre corporaciones no financieras que prevalecían ya antes de la pandemia. Otro tema recurrente fue la percepción de tensión en las condiciones financieras de negocios no financieros, lo que quiere decir que a pesar de la extraordinaria liquidez que han inyectado, a muchas empresas y a hogares les está costando trabajo conseguir crédito. El tema de la estabilidad financiera lo podemos ver en dos partes, la que se refiere al comportamiento de los mercados y la que tiene que ver con las instituciones financieras. En ambos casos habrá que tener mucha atención ya que los riesgos que se enfrentan son muy serios, como lo revela la discusión al interior de la Reserva Federal. En otra noticia, Argentina incumplió el pago programado de parte de su deuda, pero como hay una propuesta de reestructuración en la mesa, consideraron que no era un default técnico completo. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la nueva crisis de deuda en Argentina, ya que esto muy posiblemente tendrá consecuencias sobre la percepción de los inversionistas sobre los mercados emergentes y por consecuencia sobre los flujos de inversiones hacia este tipo de economías de las que México forma parte. Pasando a México, en la semana se publicaron los resultados de la inflación en la primera quincena de mayo, que siguió con las sorpresas al tenerse por primera vez desde el 2002
una inflación positiva en esta quincena. En esta gráfica del INEGI podemos ver la inflación de la primera quincena de mayo desde el 2011 a la fecha, con el inusual resultado de este año. Como en la quincena de referencia entran en vigor las menores tarifas de electricidad de verano en varias ciudades, la inflación usualmente es negativa en este periodo. En este cuadro recortado del INEGI pueden ver que la baja del componente energético sí se dio, pero fue un poco menor a años previos, ya que los precios de las gasolinas repuntaron un poco. Los precios de frutas y verduras repuntaron con gran fuerza en la quincena, como también lo hicieron los precios de los alimentos y bebidas de la parte subyacente. Con ello, la inflación general fue de 0.30% en la quincena y rebotó en su tasa anual a 2.83%, todavía debajo del objetivo del Banco Central. La inflación subyacente, que es la parte medular de la inflación, fue de 0.24% en la quincena y rebotó en su tasa anual hasta 3.76%. Como la parte subyacente es la más estable del índice de precios, el que haya repuntado de forma importante es algo muy relevante para Banco de México, ya que si la inflación subyacente sigue aumentando en su tasa anual, esto podría limitar la baja en las tasas de interés de referencia de la política monetaria. Entre los genéricos que más impacto tuvieron al alza en la inflación destacan el jitomate, la gasolina y la cerveza, como pueden ver en este cuadro, mientras que los genéricos que más contribuyeron a la baja fueron electricidad, huevo y pollo. En esta siguiente gráfica puede verse el repunte de las tasas anuales de inflación, tanto general en la línea azul oscuro como la subyacente en la línea azul claro. A pesar del repunte, ambos índices se mantienen dentro del rango de variabilidad aceptable para la política monetaria, por lo que un nuevo recorte a la tasa de interés de referencia monetaria por parte de Banco de México sigue siendo altamente probable en su siguiente reunión del mes de junio. Otro dato de la semana fueron las ventas minoristas del mes de marzo, que ya comenzó a reflejar el impacto de la disrupción de las medidas contra el COVID-19, al registrar una contracción de 1.3% real anual, como puede verse en la última barrita de esta gráfica. En este siguiente cuadro pueden ver los contrastes marcados entre los diferentes tipos de negocios con crecimientos importantes, por ejemplo, en tiendas de autoservicio y departamentales, artículos para el cuidado de la salud y ventas por Internet, con fuertes caídas también en abarrotes, textiles, artículos de papel y esparcimiento, enseres domésticos y computadoras, y venta de automóviles y combustibles. Pasando a otro tema, el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del 2019, en la que se mide tanto la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos como algunos temas como la corrupción, cuyos resultados llaman mucho la atención. En esta gráfica pueden ver cómo ha evolucionado en los últimos años la llamada prevalencia de corrupción, que aquí presentamos como el porcentaje de la población de 18 años y más que fue víctima de actos de corrupción. Como pueden ver, el indicador sigue aumentando desde el 2013 en la encuesta que se realiza cada 2 años. En el 2017 hay un brinco muy importante en el coloquialmente llamado Año de Hidalgo, que es el último año de una administración saliente donde la corrupción suele incrementarse. Pero la tendencia continúa en el 2019 ya con la administración actual. En esta lámina tenemos una de las ilustraciones de la encuesta con el costo promedio por persona de actos de corrupción por estado, para que vean quién es quién en la República. Y en la tablita de abajo a la izquierda, las entidades con la mayor prevalencia de corrupción. Miren, las cifras nos revelan que la corrupción en México no se ha detenido y de hecho sigue aumentando, lo que debería de llevarnos a replantear la estrategia para su combate. Tal parece que la estrategia de la escoba de eliminar la corrupción como se barren las escaleras de arriba hacia abajo no está funcionando. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el problema de la corrupción, que es un problema que aflige a México y a todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Buscando en Internet la definición de corrupción, llegué a la página de la Secretaría de la Función Pública, donde la definen como el abuso de poder para un beneficio propio y la clasifican como corrupción a gran escala de actos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de las políticas que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.
Luego están los actos de corrupción menores, que son el abuso cotidiano de poder por funcionarios al interactuar con ciudadanos comunes que quieren acceder a servicios públicos. Y por último está la corrupción política, que consiste en la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Lo primero a notar es que aunque la corrupción se puede dar en el ámbito privado, su connotación más negativa es cuando ocurre en el ámbito público. En el ámbito privado, por ejemplo, un director de compras de una empresa se pone de acuerdo con un proveedor para inflar el precio de algo que va a comprar la empresa y quedarse con la ganancia. Está abusando de su poder para beneficiarse él en perjuicio de los accionistas de la empresa, pero eso es bronca de la empresa. En el ámbito público, los problemas de corrupción nos afectan a todos porque los recursos públicos son justamente de todos y por eso causan más indignación. Lo segundo es que tanto en México como en el mundo hemos cambiado de gobernantes y de partidos en el poder, pero el problema persiste, lo que nos debe llevar a pensar que no es un problema simplemente de buenos y malos, sino de incentivos perversos aunados a la falta de mecanismos efectivos de control. Lo tercero es que la corrupción política no solo busca beneficios monetarios, sino de poder y estatus. Y yo diría que el despilfarro de recursos públicos con fines de poder es también una forma de corrupción, ya que afecta a toda la sociedad. Lo cuarto es que la corrupción prolifera en la regulación excesiva y complicada, por lo que para poder bajar la corrupción habría que tener una regulación más simple y menos abundante. Los enemigos naturales de la corrupción son la transparencia en la información, los mecanismos de control eficientes y sobre todo una sociedad civil atenta que supervise el ejercicio del poder público. Para la semana que inicia tendremos un montón de información importante en México. Los indicadores mensuales ya del mes de abril nos servirán para dimensionar el impacto económico de la disrupción con la balanza comercial, la actividad financiera y las finanzas públicas. Tendremos también las cifras detalladas del PIB del primer trimestre, que nos servirá para revisar los pronósticos del año. El informe trimestral de Banco de México será bien relevante para ver cómo cambian sus pronósticos y cómo está leyendo la marcha de la inflación, especialmente los resultados que ya comentamos de la inflación de la primera quincena de mayo serán relevantes para las próximas decisiones de la política monetaria. En Estados Unidos habrá poca información, destacando básicamente las órdenes de bienes durables del mes de abril. Y con esto concluimos este programa número 173 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Si quieren hacer algún comentario, se puede hacer desde donde está puesto el comentario en YouTube o en LinkedIn principalmente, o si quieren mandarme un correo con comentarios y sugerencias, aquí está mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias y muy buena semana.